Ah, Hollywood, el país de las nubes, el firmamento cargado de estrellas, el monte Olimpo, donde viven los dioses, el paraíso donde no se envejece nunca, donde solo se vive de los flashes y de la admiración de los miles de fans que esperan a que uno de sus ídolos le preste algo de atención, le dirija la palabra o solamente la mirada. El único lugar de la tierra en el que serás feliz si pudieras vivir ahí, tu propio jet privado, caminar por la alfombra roja, descorchar champán noche y día y quién sabe, hasta casarte con una estrella y ser de los que importan, de los que no hacen cola para esperar nada ni entran en olorosos autobuses, poder escapar de la tediosa vida de los simples mortales y tener tu residencia en la ciudad de Los Ángeles. Pero no se olviden, queridos míos, que también hay ángeles caídos, seres que se disfrazan de blanco pero que por dentro esconden muchos sucios secretos. Y es mi trabajo y el de esta serie descubrirlos frente a todos ustedes. No se confundan, amigos, nadie de nosotros es hombre del Señor, solo una voz que grita en el desierto cuando el rey está desnudo. Y así se llama esta sección, porque ustedes acaban de entrar a Hollywood al desnudo. El siglo XX fue la era del hombre común y América la tierra de la oportunidad. Miles y miles de inmigrantes vinieron a lo largo y a lo ancho del continente a buscar fortuna y a convertirse en personas importantes. Algunos lo intentaron del otro lado de la ley, pidiendo protección, haciendo favores y ofertas que no se podían rechazar. Otros probaron una nueva industria, un aparato que proyectaba luz y magia. Y los más astutos eligieron un camino que andaba de por medio entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hoy les voy a hablar de uno de ellos, Eddie Mannix, el arregla todo del estudio Metro-Goldwyn-Mayer. Joseph Edgar Allen John Mannix, más conocido como Eddie Mannix, era hijo de una familia de inmigrantes irlandeses que había llegado a Nueva Jersey en la época de su abuelo. Sabiendo que su futuro no era muy prometedor, Eddie abandonó la secundaria para trabajar y hacerse un nombre en la década de 1910. Gracias a su fuerte complexión, consiguió trabajo construyendo el Parque Palisades, un parque de diversiones que estaba entre Nueva Jersey y Nueva York, y era propiedad de los hermanos Schenck. Su capacidad de improvisación fue apreciada por sus superiores, que le ofrecieron seguir trabajando en la boletería. Poco a poco fue creciendo en la compañía y el siguiente paso fue ser ayudante contable. Probablemente el pequeño Eddie tenía que dibujar algunos números para arreglar las finanzas del parque donde trabajaba. Tanta efectividad no pasó desapercibida por los Schenck, que lo apadrinaron y le dieron el trabajo que lo haría leyenda: encontrar y arreglar problemas. Mannix se la pasaba dando vueltas por aquel parque buscando alborotadores, discutidores, quejosos porque los juegos estaban arreglados, bravucones o regateadores de precios. Mannix los encontraba y los persuadía por la razón o por la fuerza. Tampoco se le escapaban los sindicalistas y cualquier otro lo suficientemente tonto como para reclamar su salario o mejores condiciones de trabajo. Los Schenck, inmigrantes judíos de Bielorrusia, también tenían dinero en el negocio del cine. Se habían asociado con Markus Loew, otro inmigrante venido de Rusia, que era dueño de una cadena de cines en Nueva York. Durante los años 20, Loew fue armando un imperio de estudios de cine. Primero el Metro en 1920 y después la Corporación Goldwyn. De la fusión de ambos estudios surgió la Metro-Goldwyn, pero junto con esta compra vino un problema. Nick Schenck, el hermano que llevaba la voz de mando, no quería moverse de la costa este. Nick controlaba la enorme cadena de cines que habían adquirido desde Nueva York y no podía mudarse a California, en la costa oeste, donde estaban la mayoría de los negocios de Goldwyn. Loew puso al mando a un tal Louis B. Mayer, el dueño de un pequeño estudio de Los Ángeles especializado en melodramas. Los Schencks no se fiaban de que Mayer iba a hacer su voluntad, por lo que mandaron a Mannix en calidad de espía. Pero uno no se hace rico siguiendo las reglas, no señor, por lo menos en los negocios turbios. Mannix se dio cuenta de que tenía mejores posibilidades jugando para el otro bando y se hizo amigo de la persona a la que tenía que vigilar, Mayer. Ambos congeniaban en personalidad y estilos de liderazgo. Podían ser terriblemente duros con sus actores y productores, sabían cuándo ponerles presión, pero también sabían cuándo era más prudente hacerse el blando.
Muchos actores los amaban y los veían como hermanos mayores o incluso como padres, pero aquí ya se podía olfatear algo podrido, por muy escondido que estuviera. No todo era tan bonito en la soleada California. Todo periodista que se precie se debe a los hechos. Para contar cuentos o rumores están los escritores. Nosotros solo sabemos de hechos, hechos y hechos. Muchas cosas se dicen o se murmuran sobre Mannix, pero hay que tener en cuenta que el poder siempre atrae enemigos. ¿Cuánto de lo que digo será real o será mentira? ¿Quién sabe? Yo solo intento esclarecer lo que se ve más nítido. ¿Mis fuentes? Después diremos nuestras fuentes, pero la verdad no quiero dormir con los peces esta noche. En fin, Mannix ya tenía un rol, ser un fixer o un arreglador de cualquier problema como lo había sido en el parque. Y es que la Metro-Goldwyn-Mayer necesitaba urgentemente un jardinero porque había demasiadas malas hierbas y ramas descontroladas. El estudio MGM tenía 70.000 hectáreas y 200 edificios, con su propia estación de tren, su propio consultorio dental y casi 3.000 empleados que diariamente entraban y salían del predio. Calles de Nueva York, las cataratas del Niágara, la jungla, el set que hiciera falta para hacer la magia del cine. Tenían absolutamente todo, hasta tenían su propia policía, que por supuesto era llamada antes que la policía de Los Ángeles en caso de cualquier incidente. ¿Cómo controlar semejante mastodonte? Como dijo alguna vez Scarface, lo primero es el dinero. Mannix tenía una libretita contable en la que anotaba todos y cada uno de los gastos de la compañía. Chequeaba las finanzas del estudio y su primera tarea del día era una reunión con Mayer para presentarle la situación contable. El segundo paso era controlar el flujo de información. Mannix revisaba toda la correspondencia que las estrellas recibían en el estudio a fin de anticiparse a cualquier eventualidad. La clave de un buen fixer es que nada lo agarre desprevenido. Por eso tampoco descuidaba la información saliente. Sabía que un periodista no se callaría ni vaciándole una bolsa de arena en la boca. Por eso buscó a uno para tenerlo de su lado. Howard Strickland, antiguo reportero, era su nombre. Él se encargaba de leer la prensa para ver bajo qué luz representaban al estudio. Sabía precisamente cuándo dar el mínimo de información para dejar a un escribiente contento, cuándo soltar algo sobre otro tema para desviar la atención y cuándo callar como un mafioso en un juicio. Por último, para avanzar en este pérfido negocio, hace falta una lengua de serpiente. Eddie seducía a quien hiciera falta. Clark Gable y Spencer Tracy lo consideraban casi parte de su familia, pero no todo era sonrisas y abrazos. Un cartel en su escritorio decía: la única estrella en MGM es Leo el León, su mascota emblema, para que ninguno de los actores que recorriera el estudio lo olvidara. Por ahora todo parece bastante organizado, pero esta historia, ¿cómo decirlo?, se vuelve un poco fea. Un sabueso debe acostumbrar su estómago a la clase de cosas que se ven del lado B del alma humana. Si no debieras ver esto, quedan avisados. Y como ya dijeron en El Mago de Oz, no todos son tornados y zapatos mágicos en Kansas, Dorothy. El más famoso de los casos donde se vio involucrado Mannix fue la caza y la destrucción de una filmación de Joan Crawford. La actriz había tenido un anterior desliz y había actuado en una película triple X, Labios de terciopelo se llamaba, y Joan aparecía tal como nació. Semejante escándalo podría arruinar la reputación de MGM, especializado en películas para toda la familia, entonces había que encontrarlo. Mannix estuvo años buscando cada copia existente de esa cinta maldita. Se rumorea que llegó a pagar $100.000 del estudio para conseguir el negativo original. Otros dicen que el pequeño Eddie trajo a sus amigos de Nueva Jersey, unos muchachos que consiguieron bajar el precio a $25.000. Lo que sí es seguro es que Joan Crawford le dejó un cheque de $50.000 al estudio al terminar su contrato en 1943. Demasiado dinero para una salida acordada. ¿Sería un reembolso parte de la inversión o algún seguro para no ser extorsionada? Eso nunca se supo. Los asuntos de la cama, los temas triple X, eran la principal preocupación de Mannix. En los locos años 20, los matrimonios de Hollywood eran considerados impolutos. Aún así, él mismo era un poco calavera, vamos a ser sinceros. Nunca quiso serle fiel a su esposa, normalmente con flirtes de una noche, pero algo cambió cuando Mannix conoció a Mary Nolan. Nolan era una aspirante actriz que quiso acelerar su carrera por otros medios. Todo iba bien hasta que Nolan le entraron remordimientos de conciencia y quiso contarle todo a la mujer de Mannix. Mannix le dio a cambio una paliza brutal. Se dice que se la dio mientras ella estaba en el hospital y empezó a aparecer en los sets con anteojos negros, moretones y golpes, y a consecuencia de sus dolores se hizo adicta a la morfina. Quiso hacerle juicio a Mannix por destruirle su carrera, pero eso obviamente no funcionó. Mannix se enteró a tiempo y destruyó su reputación a través de la prensa. La forzaron a retirar los cargos y abandonar Los Ángeles cuanto antes. Mary Nolan murió muy poco después, con tan solo 43 años. También habían problemas que Mannix debía arreglar relacionados con la botella
ella y el volante. Los muchos años de manejar bebiendo le pasaron factura a Clark Gable en 1945 cuando chocó contra un árbol a las 4 de la mañana después de salir de una fiesta que celebraba la victoria de Iwo Jima. El dueño del árbol, Harry Friedman, un cazatalentos de MGM, era demasiado listo como para llamar a la policía. Gable fue escondido en una ambulancia y la versión oficial de la prensa fue que un conductor borracho lo había chocado y le había hecho perder el control. Pero una de las historias más terribles en la carrera de Mannix fue la de una jovencita inocente, Patricia Douglas. El año era 1937. Metro-Goldwyn-Mayer era uno de los pocos estudios que había sobrevivido al crack del 29 gracias a las muchas películas y trucos contables. El año había sido bueno y los muchachos del estudio planeaban festejar el cierre del año fiscal a lo grande. La sección de la costa este alquiló todo un tren privado para ir a Hollywood. En una estación de tren en Pasadena, Louis B. Mayer y varias acompañantes esperaban a los viajeros que ya habían tomado una copa o dos durante el trayecto. Paso siguiente era una cena en el Hotel Ambassador, un almuerzo con estrellas de la compañía como Gable y Crawford y por último una fiesta temática en un rancho. Su nombre era el Show del Salvaje Oeste. Los cowboys ya estaban listos, solo faltaban las chicas. Patricia Douglas era una de ellas. Douglas era una chica de 20 años con pelo marrón, piel suave y tersa y una sonrisa perfecta. Nacida en Kansas, había emigrado a Hollywood con su madre, Mildred Mitchell, que diseñaba vestidos para las estrellas. A los 14 había abandonado el colegio y a los 15 ya había aparecido en 2 películas, Esto es África y Las Buscadoras de Oro de 1933. En las 2 estaba como extra al fondo del encuadre. Mantenida por su madre, Patricia no necesitaba trabajar. Por eso, cuando la llamaron para un casting el domingo 2 de mayo de 1937, al principio se negó. Nunca le dijeron que era para una fiesta. De saberlo, quizás se arrepentía y no aceptaba. Cuando llegó al lugar designado, le dijeron que les iban a dar $7.30 por la noche y una comida gratis. En el camerín les dieron un disfraz de vaquera con una falda demasiado corta y las maquillaron como para una película. Solo al entrar al salón se dieron cuenta de que habían sido contratadas para una fiesta en la que los invitados eran todos hombres. Alarmadas, las chicas descubrieron que habían 500 botellas de whisky y champán para 300 invitados. Después de un par de horas, los invitados se habían desinhibido. Varias camareras intentaban huir de los hombres que las manoseaban. En un momento de esa larga noche, Patricia se quedó bailando con David S. Ross, un ejecutivo de la compañía de 36 años que vivía en Chicago. Aunque a ella no le gustaba su excesiva atención, él seguía insistiendo. Asustada, Douglas escapó al baño de mujeres y pidió ayuda al personal. Inmediatamente, al salir del baño, Ross y otro hombre la sujetaron, le taparon la nariz y le obligaron a tomar un gran vaso de whisky. No se sabe cómo, pero ella consiguió escapar de ese agarre, ir al baño y vomitar y salir de la fiesta para tomar aire fresco. Pero Ross no se rindió así de simple. La fue a buscar afuera, la arrastró al asiento de un auto, la golpeó y la forzó. Cuando terminó, Patricia salió gritando del auto. El personal de la fiesta la llevó al hospital de Culver City, cerca del rancho. No fue casualidad. Tanto el hospital como el departamento de policía de esa ciudad estaban a sueldo con Metro-Goldwyn-Mayer. Lo primero que hicieron en el hospital fue obligarla a ducharse para borrar cualquier prueba. El doctor que la examinó dijo que no había evidencia de relaciones sexuales y cuando todo terminó, un auto de MGM la llevó a su casa. Patricia pasó varios días en shock. Cuando recién pudo hilar un pensamiento, fue directo al rancho de la fiesta y habló con la cajera de la entrada. Le contó todo lo que había pasado. Como respuesta, la cajera simplemente le dio sus $7.30. Douglas no fue la primera chica obligada a hacer algo que no quería con alguien del estudio, pero sí la primera que se animó a denunciarlo. Presentó cargos contra Ross frente al fiscal de Los Ángeles, Buron Fitz. No sabía que Fitz era amigo de Louis B. Mayer, que había aportado la mayor parte de los fondos para su campaña. Douglas solo consiguió un abogado de oficio que le aconsejó ir a la prensa. Los periodistas publicaron la foto y la dirección de Douglas y hablaron de una fiesta salvaje en un estudio de cine, pero nunca dijeron su nombre. Con todo este ajetreo se imaginarán que Mannix tuvo que trabajar mucho en ese tiempo. Aunque era muy difícil que ella pudiera probar que había sido violada, la sola idea de una fiesta loca con alcohol y damas de compañía era veneno para la imagen del estudio. Eddie contrató a detectives privados para desterrar algún trapo sucio de Douglas, pero no tuvo éxito. Así que, en su siguiente maniobra, fue a convencer a las otras chicas de la fiesta para que declararan en contra de Douglas. Dijeron que era una alcohólica que se la pasaba borracha. Algunas que antes habían dicho en el juicio que la fiesta había sido un descontrol, cambiaron totalmente su testimonio. El propio Ross fue llamado a declarar desde Chicago. En un momento, el abogado de Ross dijo en voz alta: "Miren a esa chica, ¿quién querría acostarse con esa?". Y así, Ross quedó libre. Patricia no se rindió. Denunció a Mannix, a Ross, al rancho, al asistente de casting y a las otras testigos, pero el juez desestimó el caso. Patricia guardaría silencio sobre el caso 65 largos años.
De la vida de Eddie Mannix se cuentan muchas más cosas terribles y hasta horrorosas que involucran muertes, extorsiones y todo lo que se imaginen. Los hermanos Coen en la película Ave César hicieron una referencia a este cruel personaje, pero distinguir cuánto de esto es verdad y cuánto es rumor es una tarea casi imposible. Y todos sabemos bien que esa tensión entre lo que se sabe y lo que se especula es la mercancía que mejor vende Hollywood. Una ciudad que está llena de fantasías, pero que también a su vez esconde una capa de misterio y terror que rara vez es sacada a la luz. Estos videos están hechos gracias al apoyo de nuestra gente en Patreon. Si disfrutan de este material, por favor consideren apoyarnos también en nuestra página de Patreon, donde podrán ver videos exclusivos todos los meses y también van a ver nuevos videos acá en el canal. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.